y hemos visto acerca de los espíritus que operan, a veces no hay como una claridad del todo. Quiero, ojalá en el tiempo que me dé el Señor, poderles aclarar un poco esto, ¿sí? Y el tema de hoy que vamos a tratar es acerca de la brujería y la hechicería, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que es la brujería y la hechicería. ¿Cómo condena esto la Escritura? Y de alguna manera llegarnos a dar cuenta que esta lucha de hechicería y de brujería no solo es algo que alguien hace o alguien impone, sino que inclusive es algo que también se hereda. O sea, habemos personas que de alguna manera hemos nacido con un manto de hechicería, ¿sí? Aquí lleve la palabra clave, manto y hechicería, ¿ok? Los mantos en la Biblia son muy importantes y determinantes porque los mantos representaban la identidad de una casa. Usted se recuerda, por ejemplo, que Jacob le regaló un manto a José y ese manto fue la envidia y la pelea de los hermanos porque le regalaron un manto de túnicas de colores. Ese manto, el día que le regalaron ese manto, se ganó un problema. Porque un manto no solamente es una cobija o algo que se pone. De hecho, los mantos, los reyes eran ungidos con cuernos y con mantos, ¿sí? Los mantos representaban unciones, los mantos representaban paternidad. Por eso es muy importante que uno sepa a qué casa pertenece. Por ejemplo, uno no puede estar en una iglesia y en otra. ¿Por qué? Porque hay una identidad de manto. Cuando tú perteneces a un lugar y perteneces a una casa y tienes un pastor, automáticamente sobre ti cae un manto, porque lo que opera en la casa, lo que opera en la iglesia, también opera sobre tu vida, ¿ok? Y hay ocasiones en que estos mantos, cuando tú no reconoces, de hecho fue muy bonito la palabra del día martes, ¿no? Porque vimos lo que era el ancianato. El ancianato es un hombre que posee un manto, es una autoridad otorgada por Dios, ¿sí? Otro ejemplo de manto cuando dice que Elías le dijo, si tú me ves antes de que yo sea quitado, todo lo que yo tengo vas a tener una doble porción de mí. Dice que cuando él fue arrebatado, cuando él fue llevado en los carros de fuego, y dijo, Padre mío, y jinetes de a caballo, y gente de a caballo, ¿sí? Lo pueden leer en Reyes, dice que cuando él subió y alcanzó a ver, dice que cayó sobre él el manto. Y una vez que él tuvo el manto, cogió el manto sobre el río, sobre el agua, y el río se abrió en dos. ¿Ok? Entonces, dése cuenta que hay muchas cosas en la cultura bíblica, no hebrea, sino cultura bíblica, que tienen que ver con una identidad del reino. Dile a la persona que está al lado tuyo, los mantos son importantes. ¿Ok? ¿Sí? Otro tipo de manto que podemos conocer es el manto del papá sobre los hijos, porque cuando un hijo desobedece a un padre, sale de ese manto y se mete en un problema, porque no está bajo esa cobertura de obediencia. Entonces, los mantos son muy importantes. Quiero que partan de eso, que partamos de eso y que entendamos lo que les estoy diciendo. Entonces, primero, nosotros, aunque creemos en el Señor y en la salvación, nosotros creemos en el reino. ¿Sí? Y el reino es algo que se pelea. Dice, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Sino que, vean, todo esto que les estoy diciendo se escucha muy bonito y hasta muy romántico. Pero el día que le toca enfrentar cosas espirituales es otra cosa. Pero sí necesito que lo entienda, porque usted no debe ser alguien que solamente va a una banca. Cuando usted esté en su trabajo, usted está teniendo una lucha espiritual. Cuando usted está con sus hijos, está teniendo una lucha espiritual, está peleando su familia, está peleando sus hijos, sus generaciones. Usted no debe ignorar que el hecho de poder tener libertad, aunque Cristo ya venció todo, Cristo estableció todo, Él con su sangre compró todo, lastimosamente la forma ignorante que tenemos de pensar no nos deja actuar en los recursos que tenemos del reino. Y a veces eso requiere que tú veas y oigas. Y ver y oír no tiene que ver con lo que ven y oyen tus ojos de este mundo. Tienes que percibir lo que viene del Espíritu. ¿Sí? Algunos de ustedes aquí han sido ministrados alguna vez, ¿verdad?
Y usted dice, ¿cómo lo usa el Señor al pastor? Tal vez usted dirá, o cómo el Señor habla a través y aviva dentro de mí. Pero yo le aseguro que eso que hay en mí también está en usted y necesita ser activado. Para que eso sea activado, usted tiene que reconocer que la liberación, la sanidad es necesaria. Porque si no hay sanidad y no hay liberación, hay velos y hay mantos que tapan a las personas. Y cuando se enfrentan a las cosas espirituales, algunos llegamos a tener temor. ¿Por qué? Porque ignoramos que nuestras armas son espirituales. Por lo tanto, nuestra lucha también es espiritual. Se lo voy a poner de esta manera. De alguna forma, usted debe haber reconocido esto. En su casa se mueven presencias, sean angelicales o demoníacas. Porque lo espiritual es más real que lo físico. Lo espiritual nos rodea y nos acompaña todo el tiempo. Que tal vez usted se acostumbró a sentir todo de la misma manera es diferente. Pero lo normal sería que nosotros sepamos percibir en qué temporada estamos, en qué tiempo estamos y qué nos rodea. Eso es lo normal. ¿Ok? Entonces, sin guerra no hay sanidad y liberación. ¿Por qué? Porque dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Eso quiere decir que hay alguien que de alguna manera tomó un territorio que yo solté o que un familiar mío soltó o que inclusive la nación, la ciudad o el lugar donde yo estoy ha sido soltado. Porque el mundo espiritual también ataca por sectores. El mundo espiritual ataca países, ataca ciudades, ataca veredas, ataca sitios en particular. Usted a veces ve que solamente el problema de repente lo tiene usted, pero el problema que opera en usted opera en toda una ciudad. Entonces, si usted mira un índice en una ciudad y lo más alto que repunta, casi siempre los acompaña a todos. Por ejemplo, en Arenilla se ve mucho el abandono familiar, ¿sí? Y las madres solteras, y es como una constante, es porque es una iniquidad, ¿sí? Necesito que vayan comprendiendo todo lo que les estoy diciendo. Les estoy haciendo un resumen de mucho tiempo de enseñanza, pero quiero que solamente grabes la parte importante que le estoy diciendo. Primero, somos una iglesia que cree en el Hijo, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en la sanidad y la liberación y sobre todo la enseñanza, la capacitación al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para tener armas para pelear. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces necesitamos, si tenemos una lucha y tenemos un conflicto, es muy difícil que yo pelee con un cepillo de dientes cuando puedo tener metralleta, puedo tener escopeta, puedo tener, qué sé yo, una lanza, una ojiva. ¿Sí me hago entender? Uno como cristiano tiene esas herramientas. Ahora, estas herramientas nos acompañan en nuestra forma de vivir. Vuelvo y repito, estas herramientas nos acompañan en nuestra forma de vivir. O sea, nuestro estilo de vida es un arma. Y cuando vamos creciendo en Dios y madurando en áreas como la guerra espiritual y entendiendo, por ejemplo, que el pan, el vino, la sal, las mesas, los mantos, las banderas, las varas y muchas otras cosas que les hemos enseñado son herramientas de guerra y no nos apropiamos para luchar con ello. Entonces, básicamente el cristiano regular solamente conoce un método básico de pelea, que es la oración. Y es un método básico y el más importante, porque sin oración no hay soltura del espíritu. Pero no se debe quedar allí, porque la oración es solamente cuando usted habla con Dios. Pero yo le digo algo, si usted habla con alguien, ¿qué es lo mínimo que usted espera? ¿Ah? Que le responda. Entonces, si usted con quien hable, si usted con quien habla no le responde, ¿cómo usted puede dirigir su vida? ¿Cómo usted puede dirigir su familia? ¿Cómo puede usted dirigir sus hijos? Si no escucha lo que se está soltando del cielo. Amén. Muchas de las ministraciones que tenemos aquí no tiene que ver con que yo sienta o perciba, tiene que ver con que yo oigo. El secreto de esto es saber oír. Amén. Ahora, los oídos, la vista y los sentidos muchas veces están tapados. ¿Por qué? Porque no hay sanidad y liberación. Por eso son importantes los tiempos de ayuno, por eso son importantes los tiempos de ministración y las escuelas cuando las armamos.
Porque no solamente les pongo una escuela para que se enteren de una nueva revelación, no, lo que se está soltando es una herramienta y soltando en tu espíritu cosas que estaban atadas para que puedas tener la libertad que el Señor te llamó a tener. Amén. ¿Sí se entendió? Entonces, así opera el ministerio. Si alguien te pregunta, ¿a dónde asistes? ¿Y qué diferencia uno de otro? Mira, yo estoy en un ministerio que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que se mueve en la sanidad y la liberación a través de la enseñanza profunda de la Escritura, y lo hacemos a través de la guerra espiritual. La guerra espiritual echa fuera diablos y demonios. Aún ustedes han visto, porque hay iglesias inclusive creen que cuando ya tú te conviertes en cristiano, ya no te afecta o ya no tienes nada que tenga lugar el enemigo. Y es una mentira. Porque hemos visto aquí que gente que tiene años ha sido liberada. Yo mismo sigo siendo liberado. Porque según voy siendo liberado, voy siendo próspero en todas las áreas. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el problema? Que estamos contaminados desde niños de cómo fuimos enseñados, preparados e instruidos. ¿Ok? El mundo espiritual es más real que el físico. ¿Sí me están escuchando, verdad? Entonces, yo veo a veces que hay jóvenes, hay gente que le encanta lo paranormal. Le gusta ir a cementerios, le gusta hacer ¿cómo se llama eso, Alejandra? Psicofonías, les gusta ver de repente, conocer lo que es el tarot, el horóscopo, y siempre lo místico, lo oscuro llama la atención, ¿verdad? Entonces la gente ha sido entrenada a través de eso, pero también ha sido, por decirlo así, domesticado el ser humano para no entender lo espiritual. Pero nosotros somos espirituales. No, pastor, no se meta por ahí porque yo no quiero saber de eso. Eso a mí me asusta. Esa es tu identidad porque tú eres espiritual. Amén. La palabra es espiritual. Ok, y aquí voy a empezar. Ahora sí. ¿Seguimos sin internet o ya tenemos internet? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia. A mí se me gustaría mucho, a mí se me gustaría mucho que los chicos amen lo espiritual. A mí me gustaría que ellos tengan experiencias espirituales. Por ejemplo, el día martes me gustó que algunos jóvenes fueron tocados. ¿Y sabes qué? Yo necesito que ellos se metan o sea, que constantemente sientan ese mover del espíritu. No es algo que yo pueda hacer por ellos, es algo que ellos tienen que buscar y tienen que encontrarse. Y no solo ellos, también ustedes como adultos. Lastimosamente, hay cosas que las estamos pensando aún todavía de forma natural. Yo les digo algo, hermano, no es que me crea el hiper espiritual, pero créame, se lo digo así, se lo digo certeramente, todo lo que yo vivo es espiritual. Nada se escapa de lo que sea espiritual. Dile a la persona que está al lado tuyo, hasta un nacimiento es espiritual. Una muerte es espiritual. Que salga el sol o que llueva es espiritual. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21:8. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Ok. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué pasó? Ese no era el versículo. Yo me equivoqué, ¿verdad? Perdóneme. Apocalipsis 18:23. Ya los condené antes de enseñarles. Perdón, discúlpeme, fue un error. Apocalipsis 18:23. Yo me equivoqué. Dice,
luz de lámpara no alumbrarás más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas, perdón, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las. Pon la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Sí? Esta charla de hoy va a ser como una mini, remini, pero mini escuelita, chiquita, ¿ok? Dice, nunca más brillará en ti la luz de una lámpara. ¿Qué dice ahí? Nunca más en ti brillará la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Ponga atención. Nunca más, ¿qué dice? Brillará en ti la luz de una lámpara. Según la Biblia, ¿cuál es la lámpara del hombre? Según la Biblia, ¿cuál es la lámpara del hombre? Son los ojos, porque si lo que entra por tu lámpara te contamina, mejor fuese que perdieses tus ojos y no vayas luego a caer en condenación, porque los ojos son la lámpara del hombre, que es la luz. O sea, de acuerdo a lo que tú miras y lo que tú pesas con tu mirada, es lo que contamina tu corazón. Porque si tú viste un gesto que no fue agradable, ya se hirió tu corazón. Por lo tanto, es una lámpara. ¿Ok? Dice, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. ¿Qué no se van a oír? Diga conmigo, ver y oír. O sea que no se ve ni se oye. Pongan la atención, mira. Dice, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo. Ya les voy a explicar eso. La palabra dice, a causa de tus contrataciones fuiste desechado. ¿De dónde sale esa palabra? ¿Se recuerdan? De acuerdo a la multitud de tus contrataciones, hasta que se halló en ti maldad, de acuerdo a la multitud de tus contrataciones. ¿A quién se estaba refiriendo? No, a Satanás, viejita, a Luzbel. Luzbel, a causa de... ¿Cuál fue la caída de Luzbel? No solamente desear el trono, sino conquistarse un poco de ángeles para irse en contra de Dios y levantar una rebelión. Satanás no se fue a enfrentar solo. Él hizo su propio ejército para rebelarse contra Dios. ¿Sí ponen atención? A ver, ¿los cielos sufren violencia o no sufren violencia? Si pelearon los ángeles contra Dios, ¿usted cree que esos ángeles caídos no pelean contra usted? ¿Podemos ignorar entonces las maquinaciones del enemigo? ¿Podemos ignorar las maquinaciones de un mundo espiritual que está operando para que seas infeliz? Hermano, la guerra espiritual y la lucha espiritual es real. Y cuando un problema se levanta en tu casa, no es un problema, es una entidad enviada a hacerte la vida imposible. Cuando tus finanzas se secan, es una entidad enviada para secar tus finanzas. Cuando tu cuerpo se enferma, es una entidad espiritual enviada o para convencerte de que no cuides tu cuerpo, o para convencerte de que te vas a morir porque la vecina te dijo que así empezó mi tía. ¿Y con qué tiene que ver con eso? Interesante. ¿Mm? Dice, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo. No se está refiriendo a los comerciantes que hacen comercio, se está refiriendo, de hecho aquí está hablando acerca de la gran ramera, en este caso la reina del cielo, en este caso una entidad espiritual en la que dice, ahí donde están tus comerciantes, ahí donde los engañaste, ahí donde les alumbraste la mirada, ahí donde los conquistaste. Eso es lo que está diciendo. Mira, dice, pues tus comerciantes eran los grandes de este mundo. Dice, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. Satanás tiene una capacidad muy grande de hacer contratos, pero quien llevaba los contratos no era él solamente, quien convencía y quien hechizaba era este espíritu que se llama la gran ramera o reina del cielo. No me voy a meter ahí porque ya les di una escuela entera de eso, pero quiero llegar a un punto. Dice que todas las naciones fueron engañadas con
hechicerías. Diga conmigo, todas las naciones fueron engañados con hechicería. O sea, así no haya una persona que te busque y te tome tu foto o te haga alguna hechicería, alguna amarre, alguna vaina en un brujo, de alguna manera todas las naciones están hechizadas y no pueden ver ni oír. ¿Estamos aquí? Cuando ustedes reciben la palabra de Dios, cuando ustedes se les instruyen cosas aquí, hay cosas que ustedes reciben y les parece muy bonito. Pero si ustedes no entran en proceso de libertad y en tratar las áreas que se les está enseñando, va a ser muy difícil que se les caiga los velos. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso lo debe hacer pues el Espíritu Santo, pero también con la disposición de ustedes. Amén. De repente para el mundo espiritual es hasta más real. Hermanos, hay gente, mire, si usted se mete un ratito a TikTok y le pasa de corrido, usted encuentra ahí que hablan de las estrellas, que hablan de leer las cartas, que hablan de dime tu nombre y te digo que va a hacer tal cosa. Y es una cosa impresionante lo que hay en red. Y lo peor es que algunos terminan cautivos de esos lugares, especialmente los muchachos, que les gusta conocer lo desconocido. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene un instinto de descubrir eso secreto y eso oculto. Y Dios quiere revelarte los secretos y lo oculto, pero Él, no este mundo. El Señor te dice, pídemelo en secreto y te lo daré en público, porque de Él están los tesoros y las riquezas. ¿Estamos ahí? Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a ver las categorías que enseña acerca de aquellos que tienen de alguna forma alguna condenación, porque esto es una forma de expresarle al gentil, al que no fue culturizado, al que no fue entrenado en las leyes bíblicas, se le tuvo que enseñar. El griego no era judío y como no era judío no entendía que eran las tribus de Israel, no entendía que era no comer sangre, no entendía que eran muchas cosas porque eso no hacía parte de su cultura. Y hay cosas que ustedes aprenden aquí que no hace parte de lo que la gente hace afuera, pero tiene un motivo y tiene una razón. Y muchas veces el Señor les ha permitido conocer esto para que ya no sigan bebiendo de las hechicerías que maquinan y enseñan al mundo. ¿Ok? Leemos ahí, Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Eh, ¿Quién me puede ayudar a leer? Sí, de 19 al 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda de nuestro Espíritu Santo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, sobre todo, desde el verso 19 dice, dejen ustedes dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Mira lo que dice, esta es la nueva traducción viviente. Yo le voy leyendo la otra, le voy comparando con la de acá, porque esta es como una traducción más entendible. ¿Ok? Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, o sea, su concupiscencia, y se inclinan a sus deseos, dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
¿Qué dice que no heredará? Dice ahí, será salvo. ¿Qué dice? ¿Es lo mismo salvación que reino de Dios? A ver, ¿es lo mismo salvación que reino de Dios? No, no es lo mismo. ¿Pero por qué no es lo mismo? Dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será. La salvación no está en discusión, porque eso el Señor dijo, el que cree, el que busca mi nombre, es salvo. Pero otra cosa es heredar el reino, no es lo mismo. Uno para heredar un reino tiene que pelear ese reino porque de alguna manera fue tomado. ¿Cuándo? Cuando andaba en la forma desordenada y en la manera de vivir. ¿Sí? Eso está en el verso 19. Recuerden lo que dice ahí. Léalo en su Biblia, el verso 19, por favor. Pozo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ok. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Aquí dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, que son todos aquellos que leímos. ¿Sí? Ahora, es interesante porque dice en el verso 22, perdón, 21, en la porción B, dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, si leímos que todas las naciones de alguna manera tienen ese tipo de hechicería, o sea, ¿qué me depara a mí o qué debo hacer o cómo trato eso? Y aquí viene la parte buena. Deuteronomio capítulo 18, 10 y 11. El apóstol Pablo, cuando estuvo con el gentil, de hecho usted es un gentil porque usted no conoce nada de judaísmo y mejor ni se meta ahí. No hay necesidad de meterse en el judaísmo. Es importante aprender la cultura para entender las leyes y saber cómo las puedes aplicar, pero eso lo podemos aprender aquí y eso es lo que estoy haciendo, se los estoy enseñando. Y el Señor le dijo, mira, vamos a enseñarle porque ellos no son judíos, no se pueden circuncidar porque ellos no entienden ese entendimiento, porque ellos decían que cada niño que nacía se tenía que circuncidar. ¿A causa de qué? De la promesa que Dios hizo a Abraham con Isaac. Entonces, cada niño después de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Y era una ley para el judío. Pero resulta que esta misma ley, cuando Cristo vino, dijo, ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos son libres y todos son salvos en Dios. Entonces, ya no hay necesidad de caer en ritos porque el Señor pagó el precio. Es muy importante eso, porque pagó el precio es porque algo se debía. Y en Él está todo pagado. Es bien profundo lo que les digo y oro en el Espíritu para que se les revele esto, porque parecen palabras sencillas, pero el Señor de veras pagó un precio. Usted no se imagina a las cosas que usted tiene acceso y son gratis y usted todavía no puede acceder a ellas. Porque el Señor de veras pagó el precio por tu salud emocional, pagó el precio por tu salud mental, pagó el precio por tus finanzas, pagó el precio por tus hijos, pagó el precio por todo. Pero pastor, ¿por qué no veo esto? Porque necesitas pelear en guerra espiritual tu sanidad y tu liberación. No funciona por arte de magia. De repente yo lo he enseñado y lo estamos aplicando y de repente algunos lo conocen, pero necesitaban aclarar esta idea, porque eso es lo que somos como iglesia. ¿Qué nos puede diferenciar con otra? Puede ser que otra iglesia sea de misiones, otra iglesia sea evangelística, aunque todas esas iglesias deberían tener liberación. ¿Por qué? Yo no voy a mandar a una misión a alguien que no ha sido liberado. Porque a veces en las mismas iglesias hay inclusive líderes que abusan sexualmente de los chicos. ¿Por qué pasa esto, pastor? ¿Por qué acontece eso en las iglesias? Porque hay velos hechiceros que no han sido sanados, aún hay ministros. Me decía alguien, pastor, ¿por qué a veces la iglesia no se llena? Oye, yo creo que entiendo ahora por qué. Porque tienen temor de descubrir las cosas que el Señor tiene para ellos. Porque les da miedo de entrarse en lo espiritual porque dicen, no, esto es un terreno desconocido, yo estoy seguro en la salvación. Amén. Cuando descubres lo eterno y lo espiritual es demasiado poderoso, pero si te metes en ello para poderlo buscar, si anhelas esto y lo buscas y lees la escritura, porque solamente la escritura tiene la respuesta, hermano. No hay otro lugar donde tú puedas hallar una respuesta. Amén. Deuteronomio 18, 10. Dice ahí, léalo por favor. 10 y 11 lo pasa. 10 y 11.
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto. Vamos a leer el verso anterior en la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. O sea, no lo mates como una ofrenda. Pero también dice, no entregues a tu hijo como una ofrenda a dioses. Y a veces inclusive los mismos hijos son consagrados al nacer a la Virgen. ¿Se dan cuenta cuando leímos Apocalipsis que decía que todas las naciones a causa de las contrataciones están todos hechizados? Dice ahí, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. ¿Qué saben lo que es un agüero o un agorero? Aquel que lee las estrellas, aquel que lee para tratar de darte presagios. El Señor prohíbe este tipo de prácticas. ¿Sí? Sigue ahí. Dice, ni se mezclen en brujerías, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste para actuar como el medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Hay una grande gama ahí, ¿no? Esto ya existía y siempre ha existido. El hombre, el ser humano es una puerta, hermano. Y como es una puerta, hay gente que inclusive tiene una capacidad, mire, de alguna manera usted se ha reunido con mucha gente en su vida y siempre hay uno que tiene como una tendencia a escuchar y a ver lo espiritual más que otras personas. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha conocido algún loco así que no sea cristiano pero que siempre le gusta lo espiritual? Sí. A mí me pasó en el colegio y luego en la universidad. Y siempre había alguien que tiene como una percepción más alta de lo espiritual que otros. Mira, yo puedo ver a alguien sentado allí, tú no ves nada, la otra persona ve y a ti se te hizo chinito. Ahí usted se da cuenta que esa persona tiene una percepción de lo espiritual. Ya como que por fin capté su atención. ¿Ok? Vuelve al verso 10. Vuelve al verso 10. Dice, no permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujería. Siga. Niega conjuros, tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente. ¿Por qué? Dígale a la persona que está al lado tuyo, tú eres una puerta. Ten cuidado. No practiques esas cosas, porque eso le pertenece solo a Dios. Dios es el único que puede empezar experiencias espirituales en ti cuando lo buscas a Él, porque Él sabe lo necesario que necesita abrírsete para que puedas sanar y lo que necesitas entender para saber qué camino tomar. Y no ver presagios hacia el futuro o cómo será tu vida en el futuro, porque eso lo condena el Señor. Esas son cosas que nosotros no debemos hacer. Y es interesante porque dice, miren lo que dice, y dice, no hagan conjuros. Las tinieblas utilizan los mismos recursos que tiene la iglesia y que tiene Dios para poder copiar diseños. Un conjuro no es nada más ni nada menos que un rezo. Eso es un conjuro. ¿Y para qué sirve? Para conjurar. Para atar, para desatar, para matar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde opera esto en lo cristiano? Cuando oramos. Pero nosotros oramos la escritura, oramos las cosas que son verdades, oramos lo que oímos del cielo. Son principios que realmente son establecidos por Dios, pero que fueron robados de las tinieblas y enseñados a los hombres de una manera caída y perversa. Les leí Apocalipsis, les repito, que dice lámpara, que es ver y oír. Ahora, oír y ver en el reino de Dios es muy similar o es casi lo mismo. Porque si tú oyes, ves. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Vamos a hacer un ejemplo. Piense en un carro amarillo. Ok, ¿qué vistes en tu mente? ¿Lo vio o no lo vio en su mente el carro amarillo? ¿Lo dibujó o no lo dibujó? Entonces, ver está ligado al oír. Sí, perdón, el oír está ligado al ver y el ver está ligado al oír. Porque, por ejemplo, si tú escuchas que suena un camión y tú conoces el camión, tú ya te hiciste la idea de qué se acerca. Tú lo puedes ver.
Amén. Y el reino de los cielos necesita ser visto y también oído. ¿Qué es lo que hace la hechicería y la brujería? Te hace sordo y te hace ciego. Cuando nos hace sordos y nos hace ciegos, nos hace naturales. Y el natural no entiende las cosas del espíritu. Entonces, cuando comiences a ver cosas espirituales, como por ejemplo ángeles, demonios, espíritus, comienzas a tener como que se te chinea la piel. No, 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 esto no es para mí. No, 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 pastor, yo estoy bien aquí nomás orando. Mire, yo estoy tranquilo con mi salvación. Déjeme en paz allá que los diablos se peleen con los diablos. Y no entiende que de alguna manera usted ha sido hechizado para que usted le tenga temor a su diseño, que es espiritual. No, 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 pastor. A mí póngame a orar ahí en chiquito que nadie me vea. Pero no me pongo a orar acá. Porque tengo miedo de enfrentarme con los diablos que vengan. No, ese es nuestro diseño. ¿Sí? Y es importante que cuando yo ore aprenda a oír y a ver. Porque si yo aprendo a oír y a ver, y lógicamente necesito un proceso de sanidad. De hecho, hoy vamos a hacer una oración de renuncia a esto. ¿Para qué? Para que puedan oír y ver. Gracias por su aplauso. Dese cuenta que hay personas que se prestan como mediums o como videntes para invocar espíritus de muertos. Aquí no está hablando de espíritus inmundos, aquí no está hablando de ángeles caídos, aquí está hablando de literalmente espíritus de muertos. Pero lo voy a dejar ahí, tal como lo dice ahí. No lo voy a explicar porque no es el tema. ¿Ok? Sin embargo, dese cuenta de la capacidad que tiene una persona de acceder al mundo espiritual. Amén. Yo quiero que usted descubra esto, pero no que vaya a sacar libros de magia oscura para meterse en esto. Métase en la escritura. Yo les aseguro que si ustedes se meten en la escritura, pueden ser trasladados espiritualmente a realidades tremendamente poderosas. A veces la gente quiere hacer de todo con la oración y la palabra, y no está mal. Pero hermano, abra su mente, abra su espíritu, permite que se despierte en usted el guerrero que tiene dentro y que inclusive desbloquee de alguna manera las armas que ya le fueron entregadas antes de la fundación de los tiempos. Muchas de estas armas tienen que ser desbloqueadas. Generalmente un arma se desbloquea con todo lo contrario a lo que fue. Por ejemplo, si alguien era envidioso y dejó de ser envidioso, le aseguro que ahí se le bloquea un arma. ¿Por qué? Porque la envidia no solamente es un pecado, también es un espíritu. Y ese espíritu retiene cosas. Y al retener cosas, tú no puedes tener acceso a esos tesoros y a las armas que le pertenecen. No sé si me hice entender. Si usted odiaba, no podía ni ver a la hermana que tiene al lado suyo, ¿sí? El día que usted vence eso, el día que usted vence el rencor y el odio, el día que usted vence este tipo de cosas y ve que en el Señor, pidiéndole al Señor y trabajando en eso y madura en eso, le dice, Señor, perdóname, mira, reconozco que soy un rencorista, pero que no, ni yo me aguanto, me veo en el espejo y yo me asusto. Sácame, Señor, de esa condición. Y cuando tú ves esa libertad, no solamente tú vas a ser más feliz, que porque tu corazón se va a alegrar a causa de que vas a aprender a amar, sino que se desbloquean armas de bendición espiritual. Y cuando tú entiendes cómo luchar en ese ring, se te van a saltar cosas poderosas. No sé si lo están entendiendo. Si está práctico lo que te estoy enseñando, porque lo que les estoy enseñando es bien profundo, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Ok? A ver, Arelis, ¿qué dije? Ujú. Amén. Listo. Voy a seguir. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Sí está interesante? Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 22:18. Éxodo 22:18. ¿Por qué les estoy soltando esto? ¿Por qué, pastor, se le ocurrió venir a soltar esto, hermano? Porque, aunque les parezca mentira, muchos de nosotros necesitamos empoderarnos de estas armas para pelear en este mes esto. Porque de hecho se abrió ahora la casa de Neftalí
Y curiosamente Neftalí dice que es una casa de sierva de la montaña, pero que también están en su boca los dichos hermosos. Y los dichos hermosos muchas veces no solamente es algo que tiene que ver con la adoración y la alabanza al Señor, sino también que es una herramienta que utilizan las tinieblas para qué? Para traer de alguna manera brujería, hechicería a través también de la palabra, de lo que se habla. ¿Y se acuerdan que el día martes les hablé acerca de Zacarías? Y cómo el Señor lo tuvo que enmudecer para que no hablase. Y tiene que ver justamente con dichos hermosos. Piénselo, son diseños. Entonces, cuide lo que habla, cuide con quién habla, ¿sí? Porque inclusive cuando una persona tiene envidia de usted, a veces utiliza hasta sus mismas palabras y lanza sobre usted cosas que le puede de alguna manera cerrar su salud, sus finanzas, su alegría. ¿Sí? Yo no entiendo por qué el Señor constantemente nos habla aquí de la boca. O sea, es una cosa que yo digo, Señor, ¿por qué tú nos hablas tanto de esto? A veces es mejor no hablar. No porque no, pastor, como no va a hablar, no le voy a contar nada. No, pues, o sea, sí, si yo tengo que ministrarlo, me tiene que, bueno, veremos esto, yo le aseguro que eso se queda conmigo. Y ahí murió, ¿ok? Pero me refiero a que Dios debo cuidar, porque inclusive cuando yo entro en guerra espiritual y comienzo a tomar territorio, hay algo que se llama autoridad. Entonces, usted como cristiano, aunque parezca, ay, otra vez el culto lo mismo, o pasamos este tiempo, me siento bien, pero no me siento bien. Usted no se da cuenta que al paso que vamos nosotros, hay cosas que se van sanando y usted comienza a apropiarse de una autoridad más grande. Y de repente usted no ha alcanzado a pesar eso, y de hecho le voy a indicar que lo haga. Mire, ponga atención, el mundo espiritual. La gente que se rodea alrededor suyo comienzan a pasarle cosas a causa de la luz que tú tienes. Y de acuerdo al nivel de victoria que tú tienes, si algo está mal o está a la persona que te rodea, eso de alguna manera o llega a golpearte o esa persona se va contra ti o simplemente de repente comienzan a salir cosas que estaban ocultas y no tienes ni siquiera que orar por eso porque es la luz que opera en ti. No sé si me hago entender. Entonces, hay niveles en los que tú vas creciendo en Dios que no necesita que tú vayas y ores por una persona. Tu misma presencia en ese lugar va a ahuyentar cosas. A mí a veces, amén, denle un aplauso al Señor. A mí a veces eso, yo lo sé, pero a mí a veces eso como que yo lo paso por alto y resulta que a veces cuando inclusive alguien se viene contra mí y espiritualmente no tiene un nivel fuerte, esta persona choca conmigo tremendamente, pero no es conmigo, sino con la libertad que hay en mí. Pero debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tengo ese nivel de autoridad, debo saber con quién hablo, a quién le hablo y cómo digo las cosas, porque mi palabra tiene poder y ya no cualquier poder, un poder de libertad. Porque así como puedo atar, puedo desatar. Y puede ser que inclusive con algún chiste puedo terminarme atando. Pero no estoy diciendo que no sea libre. Yo soy bien chistoso y me gusta ser bien jocoso con la gente que me conoce. Pero sí trato de cuidar algunas cosas. Bueno, mi esposa también me ayuda bastante. Amén. Éxodo 22:18. Sigamos ahí. Dice, no dejes con vida a las hechiceras. El Señor condenaba a la hechicería a muerte. O sea, aquel que se descubría con hechicerías era porque la hechicería de alguna manera es usar los recursos que Dios estableció desde el principio de una manera torcida. Porque la oración la dejó Él. ¿Y cómo lo utilizan las tinieblas? Como conjuros y rezos. ¿Sí? No tengo más ejemplos ahorita por cuestión del tiempo. Levítico 20:27. Levítico 20:27. Dice ahí. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados, son culpables de un delito de
Ahora, si esto es un delito de muerte, la gente que consulta a estas personas o que consulta su suerte o que consulta las cosas místicas, ¿en qué cae? Entonces, la gente que consulta esto normalmente siempre está de la mano o viene de la mano con una ofrenda, porque, por ejemplo, el que consulta al hechicero, tanto cuesta. El que consulta al brujo, tanto cuesta. El que consulta tal cosa, tanto cuesta. Y no solamente es tu dinero por un pago, sino que eso cuenta como una ofrenda. ¿Sí me voy a entender? Espiritualmente eso tiene un peso. Por eso yo digo que a veces la gente tiene más entendimiento para pagarle a un brujo que ir a un profeta y decir, Señor, necesito hablar y que tú vengas y digas, mira, nadie está pidiendo un pago, no es el punto ese, pero espiritualmente eso tiene una autoridad tremenda. Y cuando hablamos de ofrenda nos dimos cuenta que es un diseño de Dios, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el Señor nos haga cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Estas entidades espirituales operan de esa manera. ¿Y qué hacen? Un cerco de cobertura, pero un cerco de muerte de cobertura. ¿Por qué? Porque por un lado dan y por otro lado quitan. ¿Por qué? ¿Por qué quitan cosas? ¿Por qué se roban cosas los que hacen? ¿O por qué se quita tu paz? ¿Por qué se quita muchas de los diseños que Dios te dio? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Ellos, en cambio, piden un precio porque eso no está pagado y necesita ser pagado. ¿Sí están entendiendo esto? Toda clase de tiniebla, hasta un voto a una virgen te pide siempre una prenda. Así sea una foto, si no tenga plata, así sea irse descalzo de aquí a la loma, hace un voto. Eso es una ofrenda. Y estos espíritus piden ofrendas para operar. Y el detalle es que ellos vienen cada año a renovar la ofrenda. Entonces se obtienen beneficios que tienen un precio, pero Cristo pagó el precio. ¿Por qué recurrir a esos lugares con alguien, con algo que ya tenemos acceso y gratis? O sea, quiero que se metas en su cabeza. ¿Cómo puede ser posible que una persona va a pagar algo con lo que Cristo ya pagó? ¿Por qué se secan las finanzas? Por eso. Amén. ¿Seguimos? Voy a darles un significado breve. Dice, significado de los títulos referentes a la escritura. Ahí miren, ahí dice, no se ha hallado en ti pasar a tu hijo por fuego. No practiquen adivinación, agorería, sortilegio, hechicería, encantamientos, adivinación, ni magia, ni consulten a los muertos. Eso lo leímos en Deuteronomio 18, 10, 18, 10 y 11. Ahora, la profesión o práctica de este tipo de ocultismo mencionada anteriormente en la Biblia, miren, pónganle atención, eso sí apréndaselo. Un hechicero es alguien que practica la hechicería, la brujería, la magia, la adivinación y el encantamiento. Todos entran en el rango de hechicería. Vuelvo y les repito. Un hechicero es alguien que practica hechicería, brujería, magia, adivinaciones o encantamientos. Uno que evoca espíritus de muertos, intenta comunicarse con un difunto y practica y participa también en la brujería. Eso es alguien que evoca espíritus. Pretende revelar eventos futuros por medio de la comunicación con los muertos. Todos aquellos que usan la adivinación, ese es otro, el primero que les dije son hechicero, que entra la brujería, la magia, la adivinación y el encantamiento. El que evoca espíritus de muertos, ¿qué le dije que era? Intenta comunicarse con un difunto y también participa en la brujería. La adivinación son narradores con suerte que les aseguran adivinar el futuro. El agorero es el astrólogo que consulta los astros, los horóscopos, porque cree que los cuerpos celestes tienen una influencia predominante sobre el mundo. Un sortílego, ese es otro, el otro rango, se involucra en conjuros, amuletos y contactos con los espíritus. Entonces, por ejemplo, se han visto que algunos sortilejeros utilizan piedras y utilizan manillas con ojos para poderlos guardar de ciertos espíritus inmundos. Eso es un tipo de sortílego, ¿ya? Un encantador presagia y usa brujería, y todas estas prácticas son obras de Satanás y caen bajo las prácticas del ocultismo. Entonces, esas cosas no deben ser cosas que deben practicar los chicos, porque inclusive a los niños hoy en día se los camuflan, se los enseñan como, ¿cómo es que les saben llamar a eso? ¿Ah? Charlie, Charlie, ¿qué más? A ver, dígalo. Monocolegio.
Charlie Charlie, esa vaina de la Ouija, donde te vas al espejo del baño y comienzas a hablar. Desen en cuenta que van al espejo del baño y empiezan a hablar para que utilicen adivinación. Eso pasa en los colegios. ¿Qué más han escuchado? Ah, hacen brujería con con los peluches también. ¿Sí están escuchando a sus hijos? ¿Qué están haciendo en las escuelas? A ver, ¿qué más? A ver, Estoy pensando, a ver, ¿qué baja? uno que hacen con los niños. ¿Cuál es? El que hacen con los niños. No, ¿qué cosa? El sí y el no. ¿Cuál otro más? El baby blue en el espejo. Miren, ¿desde quién nos están escuchando? ¿De mí o de ellos? ¿El qué? El Kissy ¿Y cuál es ese? sé que se obsesionan con un juego y después ya se vuelven como adictivos de ese juego, pero es un juego de terror. ¿Están escuchando, padres? ¿Están escuchando lo que están diciendo sus hijos? ¿Es coincidencia? Ahora, lo bueno es que este mes se mueven ángeles que se pelean y que guerrean exclusivamente este tipo de áreas. Pareciera que esto no nos topara. ¿Sí están escuchando? Si no es por decir casi todos. Y eso que si llevo a los más pequeños, ellos te dicen, Daniel, ven un momento para acá, hijo, ven acá. Corre, hijo, corre. Ven acá. Hijo, cuéntame, ¿cierto que hay un juego que juegas en la escuela y tu mamá te dice que no jueguen? ¿Cómo se llama ese juego? Charlie Charlie. Ven acá, ven. Ya, un ratito mi vida. Ya, un ratito. Miren, ¿qué edad tiene él? 8 años. Y él ya sabe qué es eso. También es el juego donde, ya no me acuerdo cómo se llama, pero era un tipo donde tenías que tener una aguja, hacer un muñequito y ponerle ahí, hacerle un corazón y ponerle en el corazón ahí, luego en la otra parte dibujarla y ahí se movía el corazón. ¿Están escuchando? Siéntate, mi amor. Ahí nomás. No lo están diciendo los adultos. ¿Quién los está diciendo? Ahora, hermanos, ahora yo les pregunto algo. Yo les quiero preguntar algo. ¿La guerra espiritual existe? Nuestros niños están siendo adoctrinados con eso. ¿Sí ven? Y son cosas que ellos deben saber que no deben tocar. Y es tremendo, ¿saben por qué? A mí me sorprende lo que acabó de decir la nena, porque dice, y el corazón se mueve. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos puertas, somos espiritualmente imanes para lo espiritual. Y a veces le tenemos de repente miedo a un espiritito por ahí. No, usted tiene autoridad y todo principado y potestad está sujeto a Cristo, por lo tanto, está sujeto a usted. Si usted echa fuera eso, usted libera a una persona, esa persona comienza a oír y a ver. Y entonces le da la capacidad a usted de también pelear esas áreas espiritualmente. Entonces, si les estoy enseñando esto, no es para que, ay, Dios mío, ¿dónde está metido mi hijo? No, esa no debe ser mi posición. ¿Cuál debe ser mi posición? Me paro en la brecha y voy a enseñar a mis generaciones a pelear sus batallas. Cuando hay iglesias que dicen que la guerra espiritual no existe, hermano, qué lástima y qué pena. No debe ser una palabra para todos, debe ser aleluya, amén. El reino, mira, las tinieblas son sagaces. Alcen la mano de los que sabían que esto estaba en las escuelas. No, pero me refiero a los adultos. ¿Qué han hecho al respecto?
Ya, ok, pero regáleme un ratito. Eso lo podemos comentar como un testimonio al final, porque si no se me queda la palabra. Sí, es puntualmente lo que les quiero preguntar. Ahora al final lo dejamos, ¿ok? Mire que dice que ella inclusive ha tenido una mala experiencia. Déjeme terminar por lo menos la parte escritural y lo comentamos, ¿ya? ¿Sí? Primera de Samuel 28:3. ¿Saben? Me gustó mucho el culto de hoy porque ella ha sentido que he fluido súper. ¿Y saben por qué? Porque yo entiendo que el día viernes se abre una puerta espiritual. Yo te he enseñado que se abre una puerta espiritual. Y los días viernes es una puerta espiritual de revelación de Cristo, porque Él da una doble porción un viernes en la tarde. Algunos que ya caminan conmigo saben de lo que les estoy diciendo. Hermano, usted no se imagina cómo a veces yo, como persona, como ser humano, me frustro y quiero darme contra la pared, porque a veces yo les enseño verdades a ustedes y no digo que no las saben y que son bonitas, pero me molesta y me duele que cosas que yo les enseño no la ponen en práctica, ¿sí? Y en algún momento de algunos me han visto molesto por esto y digo, bueno, no, señor, por último, mi deber es instruir. El que tiene que hacer es usted, no yo. Lo que sí le puedo decir es que si yo lo sé y lo practico y lo vivo y hago un estilo de vida de esto, el enemigo no puede tocarme. ¿Por qué el Señor, mira, por qué el Señor, ahora entiendo, por qué el Señor nos preparó a hacer esa mesa con las ofrendas? Para protegernos de lo que venía, sobre todo con brujería y hechicería. Y esto es algo que no solamente sucede una vez, cíclicamente, constantemente el enemigo va a buscar hechizarnos y dañarnos. Y van a ver que la hechicería y la brujería no solamente es un brujo, aún inclusive usted puede estar practicando hechicería sin darse cuenta. Ya le voy a mostrar. Pero si yo no miro a Walter Mercado, yo no miro nada raro, o si pasa en redes sociales lo voto. ¿Cómo es eso que me dice, pastor? Si yo no hago nada de eso. Vamos a ver. Primero de Samuel 28:3 dice, durante este tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. O sea, eso quiere decir que aún en el pueblo de Israel había gente que consultaba espíritus de muertos. Y Saúl, el rey Saúl, había expulsado a toda esta gente, ¿verdad? Lo había hecho. Saúl se lo conoce en la Biblia como un profano y como alguien que se rebeló contra la autoridad, se rebeló contra el manto. ¿Se acuerdan que les empecé hablando de manto? Todo lo que les enseño no es por gusto. Alguien que posee un manto es alguien que tiene autoridad espiritual y puede hacer una cobertura. El manto de autoridad y el ungimiento venía del cielo porque Dios le dijo a Samuel, ve y unge a Saúl. Pero ¿quién le hacía la guardia si no era el profeta? El rey y el profeta iban de la mano. ¿Cómo gobernaba Dios Israel? Con un rey y con un profeta. Y eso que antes ni siquiera era rey, antes era profeta. Solamente el profeta, porque ya le pidieron al pueblo, les pidió rey, porque antes no era así. Era el juez de Israel y el duro de Israel era la voz de Dios, que oía y veía lo que Dios decía y eso se hacía. ¿Ok? Y Saúl fue un profano, fue un rebelde que se rebeló contra su autoridad, contra su manto y contra Dios. Aunque él había puesto un edicto de que no se practicara este tipo de cosas en el pueblo de Israel, miren lo que pasa con el mismo personaje. Primera de Samuel 28:7. Primera de Samuel 28:7. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, ¿qué dijo Saúl? Léalo. Léalo, por favor. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Quién fue que prohibió que no hubieran este tipo de prácticas? Saúl.
¿Quién fue a buscar este tipo de prácticas? ¿Qué llevó a Saúl a que hiciese eso? Piensen un poquito, bueno, es bueno conocer un poquito más la historia. Podríamos decir que el temor sí, porque de hecho, pues el Señor se había apartado de Saúl y ya no, él no escuchaba a Dios, o sea, él no escuchaba ni veía, estaba tienta, ciego. Miren, pero esa condición de hechicería la ganó antes, este solamente fue el fruto. Un pecado cuando se ejecuta solo es el fruto, pero no es la raíz. ¿Cuál fue la raíz de este pecado? A ver, les escucho. Primera de Samuel 15. Vamos a ver el inicio de este pecado. ¿Dónde inició este pecado? Primera de Samuel 15. Está bueno el tema, ¿no? Primera de Samuel 15. Ya les doy el versículo un momento. Ok, vamos a leer del verso 16. Léalo desde el verso 16, por favor, en adelante. Sí, sí, léalo de ahí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Siga. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Mm? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dios le dice a Saúl que vaya y destruya a los de Amalek, porque se los destruía, nunca más iban a atacar, porque los de Amalek son hoy en día inclusive los que pertenecen al pueblo árabe. O sea que la asignación que Dios le dio era asegurar con él un destino, un fin. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ve, destrúyelos, mata al rey y no tomes nada. ¿Saben por qué? Porque el Dios es dueño de las primicias. Dios no le estaba pidiendo que le traiga nada de allá, porque todo lo que tenía que acabar le pertenecía a él, porque dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y él ya le había dado un pago a los de Amalek y le dijo, destrúyelos, mátalos. No quiero que me traigas nada, quiero que los acabes. ¿Por qué? Porque esa es mi primicia, esa es mi ofrenda. Necesito que me ofrendes ese pueblo porque no quiero que ese pueblo te persiga. ¿Le estaba dando el Señor una asignación o no? Siga leyendo. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de los Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría
la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue la raíz del pecado de adivinación y hechicería de Saúl? No obedecer la voz del Señor, no obedecer la voz del profeta, no obedecer al manto que estaba sobre él. Y resulta que si yo quiero un destino para mis hijos, quiero una pareja para mis hijos, quiero una pareja para que me acompañe, yo no debería pensar en la más bonita, la más agradable o la que ve mis ojos, sino que yo debería preguntarle a Dios. Y él tendría que responderme y debería actuar de esa manera, entendiendo lo que el Señor está soltando. Porque Saúl dijo, no, es que trajimos, y le insistía y porfía y constantemente estaba atrás de Samuel. No, pero es que sí lo hicimos de esta manera. Y él dijo, no has obedecido. ¿Acaso Dios se complace en sacrificios, en la plata que das, en el cuánto tiempo asistes, en cómo adoras a Dios? ¿Se complace Dios en eso? Más que en la obediencia. Y empezamos el versículo entendiendo con ver y oír. Y hay muchas cosas que de repente estamos haciendo a nuestro parecer y entramos también en adivinación. ¿Cómo la ven? Entonces, es importante ver y oír, y es importante. Y debo cultivar una relación con Dios, no solo para orar o buscar su presencia, sino para entender cómo Él habla. Yo debo aprender a descubrir cómo Él me habla. De repente usted puede hablar por sueños, de repente le habla como una intuición dentro de su corazón. De repente usted tiene que aprender, dígale, Señor, muéstrame cómo tú hablas. Esa es la área en la que debemos trabajar. Muéstrame cómo te puedo escuchar. Entonces, cuando tú escuchas lo que viene del cielo, el Señor te muestra a veces una imagen que tiene que ver con el oír. Y no estás viendo una imagen en tu cabeza, estás oyendo. Los que estuvieron en la administración del ayuno se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recibimos ahí? No es simplemente lo que sale o lo que se ministra, sino que el Señor, mira, en tiempo de ayuno, oiga, en los tiempos de ayuno, Señor, nos están pasando unas cosas. Solo con decirles, hermano, que, ¿le digo o no les digo? ¿Les digo? No, no les dice Yanela que no. ¿No les digo? ¿Los asusto o no? Hermano, el duende no es un mito, es un espíritu. Ya con eso les dije todo. Tuvimos que sacar un bicho así. La guerra espiritual es más real. Y es tremendo cómo el Señor me lo muestra. Y no se los voy a contar, ahí nomás. Lo voy a dejar con la pica para que venga el próximo cuarto, le cuento. Amén. Pero nosotros no debemos huirle a eso. ¿Sí? Diga conmigo, es tu identidad. Allá te quiere llevar el Señor. No tienes que tener temor. Mira, esto es muy sencillo. Es bien fácil. Es como ver un ratoncito por aquí. Tú eres más grande, eres más fuerte, tienes cómo coger o una escoba pero uno se, ¡ah! Y a veces como cristianos con los espíritus inmundos estamos así como con el ratón. Cuando tú eres más grande, más fuerte y más poderoso porque Dios ya pagó el precio y tiene por ti vencido a principado, potestad, gobernadores de las tinieblas. Hermano, si usted va a orar por una esposa, por un esposo, va a orar por alguien que le acompañe a sus hijos, que no lo engañen sus ojos. Samuel era profeta de Dios y sus ojos lo engañaron. Porque cuando fue a ungir a David, vio al más grande. Porque fue a ungir al rey, perdón. Cuando fue a ungir al rey, llama a los hijos de Eli y llegaron todos en fila, uno más fuerte que otro. Severendo, muchacho, este de ser el ungido. Y le dice Dios a Samuel, no te engañen tus ojos, ese no es. Y pasó al siguiente, ese no es, ese no es. Y pasaron todos los hijos legítimos. Pero el ilegítimo, el que era solamente hijo de la concubina, por allá ya hijo de la arrimada, el que era bastardo, el que no lo reconocía como hijo, el que estaba cogiendo la popó de las ovejas y cuidándolas y librándolas de leones y de osos. Y él miró,
Esa cosita chiquita. Un jovencito de 16 años, todo flaco, jerudo y sin ilusiones. Y lo tenía ahí. Ese es el rey. Hasta el mismo Samuel le engañaron sus ojos. Mejor es oír lo que dice Dios. ¿Se dan cuenta de la capacidad que tenía Samuel y qué fue lo que rechazó Saúl? Saúl rechazó la voz de Dios en ese profeta. ¿Cómo la ven? Lo tremendo del caso, ¿saben qué es? Que todos esos grandes y gigantes que veía que eran los hijos de Elí, fornidos y fuertes, cuando estaban en la guerra, ustedes lean la escritura y dice que a todos ellos les temblaban las patas. Y el único que le hizo frente y dijo, yo no he venido en nombre del hombre, yo he venido en el nombre de Jehová, no he venido con espada ni con jabalina, sino con el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y cogió su onda, lanzó su piedra y echó abajo gigantes. Pero eso solo lo consigue alguien que oye a Dios. La iglesia puede ser un lugar de hechicería. Es que me dijeron esto y ya no quiero ir. Hechizada. Es que hice un trato con el hermano y no se cumplió. Hechizada. Es que intento cambiar, pero mi esposo no cambia. Yo quiero hacerlo cambiar. Hechizado. ¿Por qué? Debo oír lo que dice Dios y que mis ojos no me engañen. Si yo quiero conseguir algo futuro y yo quiero que el Señor me provea, yo le aconsejo algo. Si usted quiere ver algo, véndese los ojos. Órele al Señor y no elija usted, déjele que elija Él. Yo le aseguro que usted así se va a evitar dolores de cabeza. ¿Va a estudiar una carrera? ¿Vas a estudiar una carrera? Desde ahorita deberías estar pidiéndole a Dios, no lo que te gusta solamente, lo que Él tiene preparado para ti. Porque ¿sabes qué? A ti te puede gustar algo muy bonito y muy lindo, una carrera excelente, pero de repente el Señor te tiene algo mejor preparado que te va a reencantar y tú nunca lo descubriste porque no escuchaste lo que Dios tenía que decir. Amén. Yo no sé si entienden eso, hermanos. ¿Sí? Yo puedo creer a mi propia mirada que lo que estoy viendo, lo más elegante, lo más bonito, puede ser lo mejor para mí y puede ser la catástrofe más grande que puedo tener. ¿Se dieron cuenta cómo empezó la caída de Saúl? Entonces, ¿Saúl terminó siendo un hechicero? ¿Terminó siendo un hechicero o no? Ponga el 20. Siga leyendo, por favor. Siga leyendo. Yo avanzo la lectura con la nueva traducción viviente. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, el rebelarte a la palabra de Dios, el rebelarte al manto es terrible. Dice, es cierto, dice, perdón, y la terquedad tan mala como para rendir culto a ídolos. O sea, el ser terco es igual como el que tiene una virgen puesta en la casa. Si tú no tienes una virgen, pero eres terco, ya estás adorando a un ídolo, a ti mismo. ¿Seguimos? ¿Sí? Dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Cómo? Mire, le está soltando una palabra al profeta. Por cuanto tú lo rechazaste, Él ahora te rechaza a ti. ¿Cómo se ejecuta esto? Vamos a seguir leyendo. Verso 24. Entonces Saúl confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para poder adorar al Señor. Y Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel.
Cuando Samuel se dio vuelta para irse, ¿qué dice ahí? Saúl trató de detenerlo y ¿qué pasó? El borde de su túnica. Ponga la nueva, ponga la versión 1960, Christopher, por favor. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su... ¿Y qué pasó con el manto? ¿Quién tenía el manto? ¿El anciano? ¿Y qué pasó? Hay un problema muy grande que no depende de mí, depende de la actitud humana de cada persona, de que a veces no nos sujetamos a la autoridad o al anciano, o contamos con nuestras propias decisiones, o comenzamos a tomar pasos por nuestras propias decisiones sin contar a Jehová y también con el que es tu autoridad. Y muchas veces eso hace que se te rompan mantos. Y cuando se te rompe un manto, te llega la calamidad. ¿Por qué? Porque se apartó de ti el reino por romper un principio. Porque comienzas a pensar o actuar en tu propia manera, que no está mal. Cada quien es libre de actuar. Pero hay cosas que solamente van a ser direccionadas o instruidas cuando tú aprendas a sujetarte a Dios y a quien Dios puso con autoridad para tu vida. Por eso es muy importante saber a dónde perteneces. Porque de donde tú perteneces va a haber una cobertura. Y a veces cuando hemos tenido que ministrar con mantos, y me ha pasado varias veces que he tenido que ministrar con mantos, he tenido que sacar vestiduras que han sido puestas por otros ministerios y otras personas. Y lo peor es que aún haciendo eso se creen que están haciendo bien. Y eso trae maldición porque se le quitó el reino. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de eso? Si usted lee toda la historia, Saúl no solamente se fue al hoyo él, se fue llevando a sus hijos. O sea que un espíritu de terquedad de lo que tú crees que es correcto puede llevar a la muerte, no solamente tu vida, tu propósito, sino también tu familia. No les cuento más porque los asusto. Ahora, ¿por qué le estoy soltando esto? ¿Por qué el Señor nos está permitiendo, hermano? Porque dice, mi pueblo perece y perece por falta de... ¿Por qué perece? Por falta de entendimiento, de conocimiento. Si yo no les enseño, si yo no enfrento estas cosas con ustedes y no lo aprenden, o por lo menos no lo reciben o no se enteran, ¿cómo ustedes van a poder conquistar si nunca tuvieron esa parte que tenían que ser instruidos? Y de repente sí, a veces mi enseñanza puede ser cansona, puede llevar mapas, puede llevar nombres, puede llevar lo que usted quiera. Pero yo sí le puedo decir, lo digo delante de mi Señor con toda la humildad, yo no soy cualquier pastor, se lo puedo asegurar. Y como no soy cualquier pastor, tampoco puedo enseñarle cualquier cosa. Créeme, hermano, que yo me quedo sorprendido cuando de veras Dios quiere hablar. Te digo que de alguna u otra manera el Señor pues sí me ha dado un poquito de entendimiento en ciertas cosas y lo puedo hablar. Y estuve pensando todo el día cómo presentar, créanme que no se me había ocurrido absolutamente, o sea, tenía una idea vaga, pero no lo que salió ahora. Y sé que el Señor lo entregó. Porque si ustedes vienen a buscar si tengo un bosquejo, venga a ver, no tengo nada. Y el Señor habla. Hoy día no tuve ni tiempo para, como quien dice, sentarme, subrayar que siempre sé tener escrito en la tablet, ni eso. Pero sé que el Señor está preparando un tiempo y hay que tratar, y vamos a tratar todo este mes, todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería, santería y cosas así, para poder tratar, sanar y liberar. Porque somos una iglesia de liberación. Yo no sé, pero estoy percibiendo, ¿no? Y es muy probable que inclusive gente que se acerque a usted comience a ser liberada. Y inclusive, espéreme un ratito, inclusive sin necesidad de decir algo.
la potencia de lo que va a ser liberado en usted, inclusive con otra persona, de decir, oye, ¿qué tienes? No aguanto, no soporto, ¿qué es lo que tienes? Y usted no tenga temor, dígale, mira, y con esto finalizo mi predica hoy. Dígame si usted, si esto no es una evidencia de que debemos pelear la guerra espiritual. La Biblia no solamente es amén, aleluya. La Biblia es necesario entender. Marcos 3:15, déjeme ver un ratito, por favor. El verso 14, a ver, Marcos 3, 14 y 15. Ok, Mateo 10:1. Mateo 10, capítulo 1. Ese está mejor. Ese es el paralelo. Mateo 10, versículo 1. Léalo con voz alta, por favor. El que tiene micrófono. Mateo 10:1. 1, sí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Es una guerra o no es una guerra? ¿Qué hay en el cuerpo de la gente? Que tienen a las personas de alguna manera enferma y con dolencias. ¿Qué les dijo el Señor? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dio poder. Eso significa sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda. Esa es la comisión del Señor. Eso es estar en guerra. O sea que usted tiene la autoridad de orar por alguien que está sufriendo un tiempo de depresión y decir, eres sano en el nombre de Jesús. Ahora, ahí viene lo importante. Es necesario ver y oír. Haga algo bien sencillo. Dile a la persona que está al lado de concéntrese. No entre en trance, solo concéntrese. Pregúntele a Dios. Y mire, y así va a empezar. Si usted está orando y ve una imagen, piense en la imagen y piense qué es lo que está aconteciendo o cómo eso está en la escritura de alguna manera y cómo te puede ayudar a administrar esto. Y el Señor te va a enseñar, pero tienes que abrir tu espíritu y tiene que sanarse de toda hechicería y brujería para que puedas ver y oír. ¿Cómo actúa su pastor? Le estoy dando mi secreto. ¿Cuál es el secreto? Primero, pues que yo sé que el Señor me dio autoridad y yo no peleo con eso, porque si el Señor dice que me lo dio, yo le creo. Segundo, si el Señor me dice que tengo que ver y oír y que no estoy hechizado o que tengo que entrar en el proceso de liberación, si veo que soy el rabiete de la casa y necesito entrar en un proceso de liberación, métase en un ayuno. O dígale, pastor, necesito trabajar esta área porque no puedo vencer. Bueno, ven acá, oremos, echemos fuera. Veo esto en el nombre de Jesús. Te vas fuera. En el nombre de Jesús se acabó. Y empiezas a tener libertad. Muchos de ustedes necesitan liberación, pero se encierran de repente en sus propias ideas, en sus propios pensamientos y creen que ya están libres en Cristo. Están equivocados. Todo mundo tiene que entrar en procesos de liberación. Amén. Levántese, póngase sobre sus pies. ¿Cuántos creen que tienen autoridad? Bueno, vamos a probar esa autoridad. ¿Qué les parece? El próximo culto voy a traer aquí unos 4 endemoniados y empiezan ustedes. Pero es que, ¿cómo pruebo la autoridad? El próximo culto voy a tener 10 enfermos y oran ustedes. No le huyan. Al llamado no le huyas. No te imaginas el poder y la autoridad que tienes en Dios y necesitas entender que eres hija de Dios. ¿Sí? Inclusive, mira, inclusive el enemigo es tan sagaz
que utiliza tus mismos pensamientos, porque a veces ni te maltratan afuera, pero tú sí te maltratas con tus pensamientos. Y espero que entiendas lo que te estoy diciendo, porque no te estoy contando algo. El Señor está soltando algo. Sí, y sientes como que fuera un martillo en tu cabeza. Amén. Pero el Señor te ha dado autoridad. Y mira, y siento el Señor decirte, yo puedo orar 10, 15, 20 veces, pero hasta el día que tú tomes autoridad y venzas eso, se va a acabar. Porque no depende de mí ni de tu esposo, depende de ti, porque tú tienes poder. La cuestión es que tienes que creértelo. El poder hace dos cosas en la persona, llenarlo de autoridad y entender, pero también lo hace muy explosivo. Los que son explosivos y entienden el poder de la autoridad, relájense, respiren, porque tú sabes que tienes autoridad, pero esa autoridad te hace confiado. Y cuando tú te confías, pierdes batallas. Los polos opuestos se atraen y por eso desde muy jóvenes se atrayeron. Pero el Señor quiere la mitad de ti y la mitad de ti juntos, porque si agarran para ambos lados no pueden. Porque tú tienes interés y fortaleza, pero el Señor te dice, necesitas la sabiduría de ella. ¿Cuántos quieren operar en dones con el Señor? Escuche. Yo estoy viendo y escuchando. A veces el Señor me muestra a la persona y me muestra que está así desvestida, pero no desnuda. O sea, que como que está con su ropa normal, pero veo que como que no tiene una cobertura. No sé si me hago entender, como que tuviera un manto, o si no lo veo oscuro. ¿Sí? Y eso es algo que el Señor activa, eso es algo que el Señor da, eso es algo que el Señor tiene para ustedes. Pero necesitan activarlo. ¿Cómo se activa? Practicando. Nuevamente, escucha a tu esposa. Levante su mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra dice, Señor, que nos has dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Para, Señor, para que sanemos toda enfermedad y para que también sanemos toda dolencia. Esto también va a requerir niveles de fe y niveles de madurez, niveles de ir entendiendo que has capacitado a tu iglesia con dones y ministerios para ejecutar esto. Yo no lo quiero hacer solo, Señor. Quiero que tú entrenes un equipo aquí también para que, Señor, si tiene que venir gente, que me preocupa porque no solo a ellos, y sé, Señor, que vas a traer libertad y sanidad, Señor, no hacerlo solo, sino que tengamos equipos y herramientas poderosas en Dios para vencimiento de tinieblas en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo renuncio a toda hechicería, a toda brujería, a toda cartomancia, a todo aquello que consultó mi familia, mis padres, mi madre. Dígale, a todo aquel que evocó espíritus de muertos, que consultó hechiceros, que practicó la hechicería, la brujería, la magia, la adivinación. Léalo conmigo. La adivinación, el encantamiento, el que evocaba muertos para comunicarse con un difunto. ¿Sí? Aquel que practicó la adivinación y la agorería, la sortilejería, en el nombre de Jesús, e invocación de conjuros, se cierra en esta hora a todo encantador y presagio o brujería. Levante la mano los hombres, solo los hombres, levante la mano los hombres, las dos manitos. En el nombre de Jesús, se quiebra toda hechicería que vino por palabras, a través de sus padres y a través de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor me está mostrando que ha habido una voz hechicera para conquistar mujeres, pero esto ha venido de un espíritu. ¿Sí? Y es tremendo porque este espíritu de alguna manera está anidándose o está queriendo llegar a sus hijos. ¿Me están escuchando los adultos?
En el nombre de Jesús de Nazaret, varones, en el nombre de Jesús, declaro que se quiebra toda voz que tenga que ver con sonetos, que tenga que ver con poesía, que tenga que ver con cánticos o amorfinos o ese tipo de cosas que intentan encantar y dañar mujeres, dañar hogares en el nombre de Jesús. Ahora levanten la mano, mujeres. Todos, todos, ahora todos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos y se quiebra toda persecución y toda palabra que ha tenido que ver justamente con este tipo de encantamiento, con este tipo de alguna manera de convencimiento. Y yo mismo, Señor, me presento delante de ti, que se quiebre esto de mí, todo encantamiento, todo sortilegio, toda forma, Señor, de endulzamiento con las palabras. Y oro en el nombre de Jesús por las mujeres, para que sea quitado, Señor, todo tapón de sus oídos, que inclusive mujeres fueron conquistadas aquí a causa de eso, y a causa de esa conquista, inclusive cayeron, y no solo eso, sino que se dañaron propósitos, y en el nombre de Jesús, rompo en este momento esas palabras que fueron soltadas a los oídos y que han producido sordera. Toda sordera le ordeno en el nombre de Jesús que es destapada, todo oído es abierto en el nombre de Jesús, y el oído espiritual más aún es abierto en tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que se levante en la iglesia dichos hermosos para adoración y palabra que se levante con autoridad, entendiendo tu escritura, entendiendo el propósito. Diga, yo renuncio a todo esto, renuncio a hechicería, brujería. Diga, renuncio a todo manto que ha sido puesto en mí. Aún por ministerios anteriores, se rompen esos mantos y se establecen los mantos que el Señor que me ha puesto en el lugar en el que estoy. Dígale, Señor, te pido perdón y ruego que se vuelva a vestir mi vestimenta con un manto que venga solo de ti, de tu presencia. Se rompe en el nombre de Jesús toda esa atadura. Se quiebra, Señor, todo aquello que está viniendo a acompañarme a mí y a mis generaciones. Se rompe toda invocación de muertos, toda hechicería, brujería, toda cosa hecha con prendas o que algún momento se practicó. Se rompe en esta hora. Dígale, yo declaro que se rompe. Yo declaro que se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, yo declaro que se rompe. En esta hora no tiene autoridad. Oro, Señor, a las casas. Oro, Señor Dios mío, a los familiares, a los que nos están en línea. En el nombre de Jesús, que se quiebra todo manto de aflicción, todo manto de tormento, todo manto que viene a acompañar tus pensamientos, aún en la noche, que no te deja dormir. Se quiebran a esta hora. Pensamientos cautivos en esta hora se quiebran. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad y libertad. Señor, que se levanten las manos caídas, que se establezca, Señor, gente que busque y adore tu nombre. Señor, cubre a los niños, aún en las escuelas, espíritus hechiceros que intenten venirlos a tocar, a venirlos a influenciar, no tienen autoridad. Ángeles del Señor, ángeles contra la hechicería, ángeles, Señor, contra estos espíritus inmundos y contra espíritus de hombres que se levantan en contra de las iglesias, aún en la ciudad de Arenillas. Se quiebran a esta hora, no tiene autoridad. Dígale, y nosotros no hacemos parte de ese hechizo. Se rompe esos hechizos que nos ciegan, se rompen esos hechizos que nos velan, se rompen esos hechizos, Señor, que taponan. Dígale, no veremos más a oscuras o a tientas, sino que veremos, porque oiremos tu voluntad, oiremos tus palabras y entenderemos el propósito que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. La sangre de Cristo pagó el precio por mi pasado, por mi presente, por mi futuro, por mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos declaran libertad? ¿Cuántos declaran libertad? Tome su asiento. También para las personas que están en línea. Oiga, hermano, créame, no he sentido la hora. Son 10:15 de la noche, pensé que era más temprano. El tema creo que ha estado tan bonito que realmente el tiempo no ha pesado. ¿Ok? Le pido, de aquí nos estamos viendo el día martes en el culto normal.
Yo no sé si este mes tiene algún feriado. No, ¿verdad? Ok, pero sí me gustaría hacer algo especial, por lo menos uno de los días. ¿Sí? Pero cae igual qué día. Jueves, se pasa viernes. Ya, bueno, vamos a ver si podemos programar algo porque sí me gustaría ministrar algo y que sea en ayuno. Me gustaría que sea en ayuno. O vamos a hacer una cosa, ese fin de semana que cae, vemos cómo coordina el feriado y elegimos uno de esos días y hacemos un ayuno congregacional. Como es feriado, sí podría la mayoría venir, ¿sí? Y hacer un ayuno, pero lo hacemos con un propósito de liberación y sanidad. Amén. Sí, lo vamos a hacer con ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gustaría mucho que cuando tengamos estos tiempos, usted también traiga testimonios de los tiempos de meditación como estos. Porque usted dice, bueno, yo no sentí mayor cosa, no sentí un fuego, aquel hermano tembló, le sintió calor, sintió electricidad, y yo no sentí nada. Pero sabe que de repente el que sintió en ese momento y usted fue el que recibió muchas cosas. Y a veces usted no cuenta eso. Amén. ¿Sí? Este, rápidamente, pero rápidamente, cuénteme el testimonio. Sí, venga, rápido. Cuénteme exactamente qué fue lo que le pasó y qué fue lo que hizo. Exactamente. Rapidito. Dios me ha mostrado que yo cada día me enamoro más de Dios y tengo, eh, no sé si solo es a mí que me pasa, pero cuando yo siento algo que está mal con mis hijas o presiento algo, siento un hoyo en mi corazón y es algo sobrenatural, o sea, en mí, y yo presiento que están ellas mal y no estoy tranquila y así esté en en la misma casa, en cuartos diferentes, pero yo no estoy tranquila. Entonces un día Briana estaba en el cuarto y estaba tan callada y yo estaba en el dormitorio y estaba así. Y yo decía que Briana, por lo general, ella hace, voy y dice, ¿qué estará haciendo? Me voy. Y cuando le vi que había estado jugando ese juego, pero era mi corazón que presentía. Entonces me voy y digo, y le veo encima de la cama. Le digo, Briana, ¿qué haces? Dice, y me queda viendo así, y como que se asustó. Y le digo, pero Briana, ¿qué haces? Dime, ¿qué es eso? ¿Qué es ese juego? Y dice, mami, yo vi en la escuela. ¿Y qué estás haciendo? Me dijo algo, me dijo con nombres. Y yo le dije, Briana, esto está mal, porque eso no es de agrado a Dios y quizás es porque ella todavía no conoce eso, ¿no? Y yo ese rato yo me puse a orar con la Briana y le llamé a Arely y le dije, Arelis, mira lo que está haciendo tu hermano. Y la Arelis también se quedó sorprendida. Y yo con la Briana nos encerramos las dos en el cuarto y nos pusimos a orar. Y sentí un escalofrío y después la Briana dijo, ahí la Briana dijo, mamá, yo quiero irme a danzar a Dios. Aquí hay algo importante. Como padres, no podemos descuidar a nuestros hijos. Miren, hay muchas cosas que nosotros les enseñamos aquí. Inclusive las maestras se pueden desgañotar enseñándoles verdades. Pero si ustedes en su casa no trabajan esto, el trabajo de las personas que enseñan aquí es en vano. Amén. Dios los bendiga. Las ofrendas. A ver, vamos a pedirle al sargento Pozo que ore por la ofrenda y también por despedirnos de una vez. Hacemos una sola oración y salimos a casa. Padre bendito, en esta noche vamos a orar por las ofrendas para que toques nuestros corazones a los dadores alegres, para que todo esto sea utilizado para el propósito de Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Padre bendito, Señor, todos los propósitos del corazón, cúmplelos, Padre bendito, dador alegre, que esta ofrenda, Padre bendito, sea para como pacto hacia ti, Padre bendito, Señor, para liberarnos de todas estas inmundicias del mundo, que no nos contamine, Padre bendito, Señor. Padre, acepta estas ofrendas de cada uno de nosotros, que lo hacemos de todo corazón,
Hacia ti, Padre bendito Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, puede pasar a ofrendar. Mientras pasa a ofrendar, le doy un comunicado y vamos saliendo el día de mañana. Quería saber si los padres de familia van a poder estar en la reunión que se les pidió, que es exclusivamente para lo de la escuela bíblica. El Yanela lo puso de 10 a 11 de la mañana, pero tampoco nadie contestó en el grupo y sí queríamos saber si van a poder venir, porque sí es importante la reunión que tenemos, sobre todo con los que envían los papitos que envían los niños a la sabatina. Bueno, al final de la reunión pueden ponerse en contacto con Yanela, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús nos vamos a retirar, pero nos vamos con esa bendición de lo alto y entendiendo que vamos con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos despedidos. Amén y amén. Un saludo a los que están en línea. Bendiciones. ¿Quién sigue conectado ahí? Marcela, Mari, Maida, Viviana y Nicole. Ay, Ron, ¿ok? Una bendición grande. Dios me los guarde. Chao, chao.